Quiero pedirle perdón a Dios cuando nosotros como pastores lo único que hemos hecho es alimentar el ego, el orgullo, el hedonismo en nuestros corazones y nos hemos desviado de su propósito eterno. No está malo lo otro. El problema es cuando ponemos una búsqueda de Dios por intereses personales que para que nosotros vivamos y establezcamos su propósito eterno. Como colaboradores del propósito eterno de Dios, se nos olvida a veces que todo se trata del Señor. Todo se trata de Dios. Se nos olvida. Yo pido perdón públicamente por todas las veces que he enfatizado más la comodidad personal que colaborar con el propósito eterno. Yo pido perdón por todas las veces que como pastores hemos predicado que Dios nos va a prosperar, que Dios nos va a levantar, que este será el mejor año de tu vida. ¿Qué es el propósito eterno de Dios? ¿Qué es el propósito eterno de Dios? Si hay algo que a Dios le interesa, si hay algo que es importante para Dios, es el propósito eterno de Dios. Y es de suma importancia que nosotros, como su iglesia, como sus hijos, entendamos su propósito eterno. El propósito eterno de Dios no son muchas cosas. Es que el propósito eterno de Dios es hacer esto, hacer aquello, hacer esto y esto otro. El propósito eterno de Dios es uno solo: es que su Hijo sea expresado a través de la iglesia, es que su Hijo sea expresado a través de la creación. El propósito eterno de Dios es que su Hijo sea expresado. En otras palabras, que nosotros como iglesia podamos ser la expresión de la imagen de Dios. La Biblia dice en Colosenses 1:15 de que Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen de Dios. Que nosotros como iglesia podamos ser la imagen de Dios para poder expresar a Cristo a través de nuestras acciones, de nuestras reacciones y de nuestras palabras. Esto es importante que lo definamos, porque no hay cosa más triste que nosotros vengamos a la iglesia y que no sepamos cuál es la intención principal del corazón de Dios. No hay cosa más triste que nosotros hagamos culto y le demos honra a Él a través de nuestros cantos, nuestras palmas y de intentar vivir una vida allá afuera para el Señor, pero que nosotros no sepamos realmente qué es lo que Dios quiere. Por eso necesito hacer otra pregunta: ¿qué es aquello que a Dios le da placer? ¿Qué es lo que le da placer a Dios de toda la creación? ¿Qué es lo que a Dios le da placer? Lo que más le da placer a Dios en toda la creación es su Hijo. Diga conmigo, su Hijo. Lo que más le da placer a Dios es que nosotros caminemos de acuerdo a la imagen de su Hijo. Entonces, si el propósito eterno de Dios es que su Hijo sea expresado, y si aquello que le da más placer a Dios es su Hijo, es la imagen de su Hijo, entonces lo que Dios está diciendo es que si nosotros vivimos, caminamos de acuerdo al propósito eterno de Dios, entonces nosotros tenemos que convertirnos en su imagen y ser su imagen. Hágame un favor, pregúntele a la persona que tiene a su lado, dígale: ¿qué imagen estás proyectando? ¿Qué es lo que estás mostrando con tu vida? Porque estamos en una batalla de imágenes. Estamos en una batalla de naturalezas. Si usted no expresa la imagen de Dios, entonces, ¿qué imagen es la que usted está mostrando? ¿Cuál es la proyección que usted está dando? ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús fue bautizado, que dice que se abrieron los cielos, que el Espíritu Santo vino en forma de paloma, y dice que se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Hay algunos que van a ocupar ese lugar, el lugar de complacencia, el lugar que le da placer a Dios. El único lugar que puede darle placer a Dios está en su Hijo. El único lugar que le da placer a Dios está en su Hijo. Cuando yo estoy en Cristo y vivo de acuerdo a la persona de Cristo y dejo que la persona de Cristo gobierne mi vida, entonces yo me convierto en su imagen, y cuando soy su imagen, entonces yo le doy placer a Dios. Y no hay cosa más hermosa que nosotros podamos vivir para el placer de Dios. Yo no sé si usted viene a la iglesia para obtener placer personal, pero yo vengo a la iglesia para darle placer a Él. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia solamente para obtener placer personal, pero hay otros que vienen a la iglesia para darle placer a Dios. ¿Usted de cuál grupo es?
El propósito eterno de Dios es que su Hijo sea expresado, se muestre. Eso es lo que a Dios le interesa. En toda la Escritura siempre está ese mismo deseo del Padre, que su Hijo sea expresado, que su Hijo se muestre. ¿Por qué? Porque si hay algo que le da placer a Dios, es su Hijo. Y el llamado de Dios para nosotros en este tiempo es que seamos conforme a la imagen de su Hijo, que Cristo sea formado en nosotros, que Cristo gobierne por completo nuestras vidas. Necesitamos entender que Dios tiene un interés, un propósito, un deseo, una intención, y es que nosotros seamos la expresión o ese canal para expresar a su Hijo, porque en eso se deleita el Señor. Si algo le da placer al Señor es su Hijo. Si nosotros vivimos de acuerdo a su imagen, entonces estamos o entramos en aquellos que le dan placer a Dios, y ese es el deseo de nuestro corazón. Ese es el deseo, que nosotros seamos su imagen. Ustedes recuerdan que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero entró el pecado y el pecado distorsionó esa imagen. El pecado dañó la imagen y ahora el hombre no reproduce la imagen de Dios, sino que reproduce una imagen, un diseño obsoleto, fallido, el diseño de Adán. Ahora nosotros somos conforme al modelo de Adán, no conforme al modelo de Dios. La única manera para nosotros volver, para que entremos en una reconfiguración del diseño original, es cuando nosotros volvemos nuevamente a Cristo. Porque mientras estemos fuera de Cristo, no vamos a poder ser una iglesia que le dé placer a Dios. Seremos una iglesia que hace ruido, sí. Seremos una iglesia que tal vez canta bonito, tal vez sí. Seremos una iglesia que predica bonito, que los hermanos son muy bonitos. Miren qué lindos son ustedes. Seremos una iglesia hermosa, tal vez sí, pero no seremos una iglesia que le dé placer a Dios. ¿Por qué? Porque no hemos podido entrar nuevamente en esa configuración divina que es ser la imagen de Dios. Porque caminamos, aunque venimos a la iglesia, hacemos cultos muy bonitos, conocemos mucho de Biblia, sabemos un montón de cosas, pero nuestra forma de vivir no expresa a su Hijo, no expresa a Cristo. Vamos bien hasta ahí, porque nosotros somos colaboradores. La palabra colaboradores que aparece allí es una palabra compuesta por el prefijo co, que significa conjunto, y la palabra laborador significa trabajador. En otras palabras, un colaborador es alguien que trabaja en conjunto por un objetivo en común. Es alguien que se une a la visión, es alguien que se une a trabajar para sumar a un proyecto. Algunos de nosotros hemos tenido o hemos escuchado esta palabra, por ejemplo, en nuestros trabajos. Si alguien de aquí tiene una empresa, usted ha escuchado o ha estado en una empresa, ha escuchado que muchas empresas, instituciones les llaman a sus trabajadores colaboradores, porque un colaborador es alguien que suma de acuerdo a la visión de esa institución. En este caso, nosotros vivimos y colaboramos de acuerdo al propósito eterno de Dios. Quiere decir que nosotros tenemos que trabajar en conjunto para que el propósito eterno de Dios se lleve a cabo en la tierra. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Que Cristo Jesús sea expresado, sea mostrado, sea visible en la creación. Y nosotros somos colaboradores. El apóstol Pablo tenía esa misma palabra, colaborador, era parte de su vocabulario. En varias ocasiones en la Biblia, por ejemplo, él dijo en Filemón 1:24, dijo: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Él hablaba de aquellos que trabajaban para que el propósito eterno de Dios se estableciera en la tierra. A ese grupo de personas les llamaba colaboradores. Mis colaboradores. En Romanos 16:3 dice que le dijo a Priscila y Aquila que ellos eran colaboradores en Cristo. Era una palabra que estaba muy frecuente en el vocabulario del apóstol Pablo, porque el peligro es cuando no entendemos nuestra posición, y entonces nosotros como colaboradores comenzamos a pensar de que no somos colaboradores, sino que somos señores, y entonces somos arrogantes aún en nuestra manera en cómo buscamos al Señor. Dejamos de pensar ya como colaboradores del propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? Que Cristo Jesús sea expresado en la tierra, porque eso le da placer a Dios. Lo que le da placer a Dios es la imagen de su Hijo expresada en la tierra a través de la iglesia. El problema con nosotros es de que muchos de nosotros perdemos la visión de colaboradores, y entonces muchos de nosotros lo que hacemos es de que tomamos otra posición, tomamos la posición de señores, tomamos la posición de dueños, e incluso hay
hay gente que viene a la iglesia no como colaboradores del propósito eterno, sino mirando cómo le pueden sacar algo a la presencia de Dios. Entonces hay gente que se prepara para venir a la iglesia con el único propósito de doblarle el brazo a Dios para que Dios cumpla el deseo de mi corazón. Porque yo soy el tatashkan o la tatashkana, no sé cómo se dice en femenino, pero el caso es que muchos de nosotros perdemos nuestra visión, perdemos nuestra posición. Hablemos de las características que tienen los colaboradores fieles de Dios. La primera característica de un colaborador fiel es que todo lo que hace colabora al propósito eterno de Dios. Escuche esto: todas nuestras prédicas, todos los púlpitos que se abran, todos los escenarios que se abran, los devocionales que usted haga, todas las enseñanzas que usted dé, todas las reuniones en casa, todos los tiempos de oración que usted pueda tener, todas las canciones que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hagamos debe de sumar al propósito eterno de Dios. Perdónenme que sea tan reiterativo. Todo un buen colaborador, todo lo que hace, sus prédicas, los lugares donde va, el lugar donde se encuentra, las pláticas que tiene con sus compañeros de trabajo, todos los púlpitos, los discipulados y los discípulos que pueda abrir, las predicaciones que tenga en YouTube, en redes sociales, las fotos, los posts, todo lo que haga o lo que hace un colaborador fiel siempre va a ser sumar al propósito eterno de Dios. Todo lo que tú hagas, aún tu trabajo, tu vida, tu familia, debe apuntar al propósito eterno de Dios. Todo. Y todo debe sumar para que la iglesia sea perfeccionada en convertirse en la imagen de Dios y que Cristo sea expresado en el mundo. Esa es la intención. Un colaborador fiel del propósito eterno, todo lo que hace es para el propósito eterno, para que la iglesia sea perfeccionada en convertirse en una imagen fiel de Dios, al punto que Cristo sea expresado a través de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que impide que como colaboradores nosotros podamos sumar a que la iglesia sea perfeccionada en la imagen de Dios? Aquello que impide que nosotros podamos ser buenos colaboradores son los intereses personales. Diga conmigo, intereses personales. El asunto de los intereses personales es un asunto peligroso, peligroso. Porque muchos de nosotros venimos a la iglesia buscando a Dios con intereses personales. No estamos apuntando ¿a dónde? Al propósito eterno de Dios. No estamos colaborando a que la iglesia sea formada de acuerdo a la imagen de Dios, sino que muchas veces nosotros venimos a la iglesia buscando intereses personales. ¿Cuántas veces no hemos venido a la iglesia simplemente para ver qué puedo obtener de Dios? Como les decía hace un momento, venimos para doblarle el brazo a Dios. ¿Saben ustedes que eso se llama brujería? Cuando usted viene a buscar a Dios simplemente para que Dios cumpla y supla sus necesidades personales. ¿Sabe que si usted ayuna, voy a entrar en 3 días de ayuno, 3 días y 3 noches sin comer y sin tomar agua, para que Dios me cumpla el milagro de poderme ganar la lotería o X cosa que usted quiera, para poderme comprar la tele o para que pueda comprar aquello que va a satisfacer mi corazón? Voy a entrar en 3 días de ayuno para que el Señor me mande la rubia. Voy a entrar en 3 días de ayuno y oración. Voy a buscar al Señor, voy a ir a la iglesia porque si voy a la iglesia, entonces Dios me va a dar mi trabajo, el trabajo que yo quiero, en donde metí papelería. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos buscando a Dios con un interés personal. Si hay algo que impide que la imagen de Dios sea formada en la iglesia y en nosotros, son los intereses personales. Y los intereses personales detienen el avance de la iglesia del Señor en nosotros. Mis amados hermanos, antes de que se me duerma, dígale a la persona que tiene a su lado, pregúntele, ¿cómo estás con los intereses personales? Hágame un favor, pregúntele ahorita, pregúntele, ¿a qué viniste hoy a la iglesia? ¿A qué viniste hoy a la casa del Señor? ¿A qué viniste? ¿A que el Señor haga contigo lo que tú quieres o hacer lo que Él quiere? Porque le voy a decir, esto es extremadamente peligroso. Por eso tenía temor incluso delante de ustedes y delante de Dios. Por eso aún estoy nervioso. Hemos predicado muchas predicaciones aquí mismo en
en esta galera. Pero esta es una predicación muy importante que tú tienes que tomar en cuenta, porque muchos de nosotros solo buscamos a Dios para obtener un beneficio personal. Y muchos de nosotros, cuando decidimos buscar a Dios por un beneficio personal, estamos sacando el gobierno de Dios de nuestras vidas. Los beneficios personales o los intereses personales es un asunto de gobierno. ¿Por qué un asunto de gobierno? Porque cuando tú buscas intereses personales, tú te estás resistiendo al gobierno de Dios sobre tu vida. Tú te estás resistiendo a hacer lo que Dios está pidiendo que hagamos. Tú y yo nos estamos resistiendo a la voluntad de Dios, porque yo no quiero hacer su propósito eterno, sino que yo quiero vivir de acuerdo a lo que mi carne o mi corazón desea. Entonces, por eso usted mira mucha gente, incluso usted ve gente dentro de la iglesia que cuando es tiempo de orar están con los ojos abiertos. Y no es que tengan lombrices, hermano, sino que lo que tienen es un hambre de interés personal. Algunos de los que estamos en este lugar hemos venido a la iglesia buscando nuestros intereses personales y hemos buscado a Dios, y déjeme decirle que si hay algo que entristece el corazón de Dios, es cuando nosotros solo buscamos a Dios por un beneficio personal. Dígame si usted no se siente, a ver, si usted esto no le pega duro en su corazón, que a usted lo busquen solamente para obtener un beneficio. ¿Cómo se sentiría usted? Que lo traten bien, que le digan, wow, qué lindo estás, qué lindo, mira tus cachetitos tan hermosos, qué lindo, oh, qué rico huele, ay, gloria a Dios, no hay otro como tú, podrías prestarme o regalarme 1000 quetzales. ¿Cómo se sentiría usted? Dígame, ¿cómo se siente? Usado, manipulado. Eso es un pecado. La Biblia le llama adulación. El libro de los Salmos dice que Dios va a destruir toda lengua aduladora, que con falsedad lo único que hace es que se te acerca con falsedad y mentira para obtener un beneficio personal, pero tu verdadera intención no está en caminar como colaborador al propósito eterno de Dios. Por eso quiero decirles que esta enseñanza es muy peligrosa, porque cuando venimos buscando nuestros intereses personales, estamos resistiéndonos al gobierno de Dios. Y cuando nos resistimos al gobierno de Dios, no hay manera, no hay forma, no hay cómo poder convertirnos en la imagen de Dios. Cuando yo busco mis intereses personales, no me puedo convertir en la imagen de Dios. ¿Cuántas veces nosotros caminamos resistiendo? No somos colaboradores al propósito eterno. Lo único que queremos, yo sé qué es lo que quiere, yo sé qué es lo que quiere la negra, yo sé qué es lo que quiere. Claro, lo único que nosotros buscamos es satisfacer nuestras necesidades. Y usted puede decir, pastor, ¿y hay algo de malo en eso? Pero si Ana entró al altar y lloró y le pidió a Dios que le concediera un hijo, ¿qué de malo hay en eso? Bueno, el problema es que cuando tú te enfocas en lo tuyo, tú pierdes tiempo, tú vas en contra, tú resistes, tú quieres hacer tu voluntad. La clave está en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La clave está en que nosotros podamos vivir para su propósito eterno. ¿Cuál es su propósito eterno? Que su Hijo, que Cristo sea expresado a través de nosotros, que nosotros seamos su imagen. Pero no, muchos de nosotros lo que queremos es que me salga bien esto que estoy planificando, que me pueda encontrar con aquel o con aquella y que nadie me diga nada y que el pecado se consuma. Y algunos de nosotros pensamos y vivimos de esa manera. Déjeme decirle que si usted está buscando a Dios de esa manera, usted está yendo en un camino equivocado, aunque esté en la iglesia. Número 2. Los colaboradores, los que colaboran, son personas que en todo momento tienen una mentalidad de colaboradores. Lo voy a volver a repetir. Los colaboradores, los que trabajan para que el propósito eterno de Dios sea establecido en la tierra, tienen una mentalidad en todo tiempo. Y es que en todo tiempo ellos saben su posición. Son colaboradores. Nosotros no somos dueños y señores. Nosotros no somos dueños y señores. En estos últimos días Dios nos ha permitido a mi esposa y a mí poder ministrar, orar, ayudar a varios pastores del área, y Dios nos ha permitido ser una voz para poder llevarlos al propósito eterno. Y cuando Dios te pone en ese tipo de posiciones o en ese tipo de lugares, el corazón del hombre fácilmente puede saltar al nivel de querernos enseñorear y de querernos mostrar, querernos ufanar de lo que Dios nos está permitiendo hacer. Pero cuando tú entiendes de que tú simplemente eres un colaborador y tú conoces tu posición, entonces el propósito eterno de Dios se puede establecer. Cuando interviene nuestro ego, nuestro orgullo, y creemos nosotros de que que no hay otro como nosotros, que no hay otra iglesia, que no hay otra congregación como Casa de Luz. Casa de Luz es el arca.
lo que esté fuera del arca se va a condenar. O sea, cuando nosotros comenzamos a pensar de esa manera, perdónenme hermanos, nosotros estamos errados y estamos yendo, aunque estemos en la iglesia, estamos yendo a una eternidad sin Dios. Y hay congregaciones que aquí en Guatemala han dicho eso, que ellos son el arca, que solo son ellos, no hay otra congregación, fuera de ellos todo el mundo se va a perder. Pero no podemos ser tan arrogantes, no podemos ser tan groseros, hermanos, en pensar de que nosotros somos mucha cosa cuando nosotros somos creación de Dios. Aquí nadie es más que nadie. ¿Saben ustedes eso? Aquí no hay nadie más que nadie. Todos aquí somos necesitados de Dios, con asignaciones diferentes. Eso es otra cosa, lo que decía Pablo. Cada quien va a recibir su recompensa de acuerdo a la asignación que se le dio. Pero aquí todos somos iguales. Somos necesitados de Dios, desde el más grande hasta el más pequeño. Por eso nosotros no podemos perder nuestra posición. Y usted podría venir a la iglesia incluso pensando, o usted como pastor o con el llamado que Dios le ha hecho, usted puede venir a la iglesia creyendo que usted es el dueño de la iglesia, que usted es el señor de la iglesia, que usted es el patrón, que usted es el señor de señores. No, hermanos, nosotros somos una creación de Dios a la cual el Señor nos permite ser colaboradores. El dueño y señor es Él. El dueño y señor es Dios. El dueño y señor de todas las cosas es Él. Cuando nosotros perdemos la mentalidad de colaboradores y nos salimos del huacal, nos salimos de nuestra posición de colaboradores, entonces vienen tres problemas. Y el primer problema es que viene un apetito de poder. Como yo no soy colaborador, sino que me creo el Señor, si yo me creo el Señor de mi casa, de mi familia, y no entiendo la posición de colaborador, entonces yo comienzo a abusar de la autoridad que Dios me ha dado y comienzo a pisotear a todos los que están en mi casa. Si yo no entiendo que yo soy un colaborador del propósito eterno y soy un servidor de ustedes, entonces yo como pastor voy a usar de mi autoridad para poder dañar incluso o poder sacar abusivamente de las promesas de Dios para la iglesia. Si yo pierdo mi posición como colaborador, entonces yo comienzo a abusar de la autoridad que Dios me ha dado. Comienzo a dañar. Por eso hay muchos colaboradores dentro de las iglesias que han abusado de la gente, que han abusado de las ovejas, que han abusado de las finanzas, que han abusado hasta sexualmente. Y hay pecados tan horribles pensando en que como yo soy el colaborador, no soy colaborador, sino que soy dueño y señor de esto que Dios puso, entonces yo vengo y con esa autoridad abuso de la gente, porque tengo un deseo de poder, porque quiero alcanzar poder, porque quiero alcanzar poder. No solo quiero alcanzar poder, quiero alcanzar una posición. Quiero que me miren, si es un pastor, quiero que miren la iglesia que yo tengo, miren lo que yo he alcanzado, miren lo que yo he obtenido. Queremos entrar en la farándula cristiana, que aparezcamos en las redes, en las revistas, que todo el mundo diga wow. Y algunas personas lo que buscan es poder, posición. Y escuche esto, cuando hay intereses personales, muchos de nosotros comenzamos a ofendernos fácilmente cuando no reconocen lo que nosotros somos. Y entonces salen frases como: ¿acaso usted no sabe quién soy yo? Yo soy el mero mero. ¿Cómo así que el mero mero? ¿El mero mero de qué? Porque algunas veces nosotros perdemos nuestra posición y nos creemos mucha cosa. Y perdónenme, hermanos, perdónenme, nosotros solemos bien feo, de verdad, hermanos, porque nosotros somos polvo. En el momento en el que perdemos, en el que el polvo se cree que es la última Coca-Cola del desierto y que merece que lo alaben, que lo busquen, eso es una arrogancia. Eso es un pecado y eso detiene que el propósito eterno de Dios sea establecido en la tierra. Y nos enojamos cuando no nos reconocen. Nos enojamos cuando no hacen las cosas como yo quiero. Es que yo quiero que todos vengan alrededor de mí y me besen el dedo gordo del pie derecho. Y pensamos de que Dios gira alrededor de nosotros, hermanos, cuando nosotros somos los que debemos de girar alrededor de Dios. Dios es el centro. Cuando nosotros tenemos intereses personales, nos ofendemos por cualquier cosa. Somos ofendibles. Cuando usted tiene su posición clara y usted sabe que usted es un colaborador del propósito eterno, eso nos ayuda a nosotros para ser inofendibles. Pero cuando nosotros lo único que buscamos es la gloria, la vanagloria, para la gloria y honra de Gustavo Carvajal, cuando lo que usted busca es vanidad y que su ego y su posición sea alimentada, lo que usted está demostrando es que usted está fuera de la línea de establecer el propósito eterno en la tierra. Hermano,
Hermanos, déjenme decirle esto. Hay pastores que se han enojado con otros pastores y no les han vuelto a hablar a los pastores, porque cuando sirvieron el almuerzo, a uno le dieron pechuga y al otro le dieron ala. Y entonces el otro viene y mira el plato y bueno, a mí me dieron un ala y a vos pechuga, ¿cómo así? Y por eso se han enojado, por eso se han peleado. Y usted cuando se enoja en su casa, y usted cuando las cosas no salen de acuerdo a lo que usted pidió, es que yo aquí mando. O la esposa puede decir, es que no, es que esto y esto y esto. No, no es de acuerdo a lo que nosotros queremos, es de acuerdo a lo que Dios quiere. Tenemos que vivir donde todo lo que hagamos sume al propósito eterno de Dios. Tenemos que vivir sin que nosotros nos olvidemos que somos colaboradores, no somos los dueños y señores. Cuando esa humildad está en nuestro corazón, entonces hay su imagen. Hay buenos colaboradores y hay malos colaboradores. Le voy a dar un ejemplo bíblico, una base bíblica. Filipenses 1, versículo 15 al 17. Usted va a encontrar aquí que habían predicadores que estaban predicando la palabra del Señor de acuerdo a sus propios intereses. Estaban buscando poder, posición y que su ego fuese alimentado con lo que ellos predicaban. Filipenses 1:15 dice, quiere decir que nosotros podemos venir a la iglesia, tener el título y la etiqueta de que somos cristianos, evangélicos, que amamos al Señor, que somos parte de Casa de Luz y que todo lo que nosotros promulgamos, promocionamos, todo nuestro proselitismo realmente lo único que busca es alimentar un interés personal. Entonces estamos equivocados del propósito, estamos salidos de la línea del propósito eterno de Dios. Por lo tanto, no somos su imagen, por lo tanto, no le damos placer a Dios. Sí, somos un grupo de personas reunidos en un lugar, pero lo único que hacemos es buscar intereses personales, pero no le estamos dando el placer que a Dios le corresponde. Y entonces dice que algunos predican por envidia y por contienda, pero otros predican de buena voluntad. Diga conmigo, yo soy de los que predico de buena voluntad. Después dice, los unos anuncian a Cristo por contención, o sea, por contención. O sea, ya ahí el fundamento de su predicación no es Cristo ni el propósito eterno, sino es pelear con otro, es detener el trabajo de otro. Predican a Cristo, no sinceramente, pero los otros predican por amor. Diga conmigo, yo soy de los que predican por amor. Que no se nos olvide nuestro lugar, que no se nos olvide nuestra posición. Número 3, y con esto termino. Un buen colaborador del propósito eterno de Dios siempre buscará su propósito, lo que Dios quiere, siempre buscará darle placer a Dios, que sus sueños personales. ¿Cuántas veces a nosotros no nos hablaron y no nos dijeron palabras muy bonitas los predicadores, que hicieron crecer el ego en nosotros? Nos engordaron el ego, la arrogancia, la prepotencia, cuando debían enseñarnos a nosotros que nuestra vida está, o la vida se encuentra cuando yo vivo para el propósito eterno de Dios. Y entonces muchas veces nos dijeron a nosotros palabras como: Dios te va a usar, Dios te va a levantar, Dios te va a enviar a las naciones, la gloria de Dios te va a abrazar, y que el poder de lo alto te va a levantar y va a romper toda maldición, todo espíritu de pobreza va a ser cortado sobre. Y hay una cantidad de palabras, y nosotros nos levantábamos y decíamos amén. Y bueno, en el caso mío, yo sé que usted no lo hacía, pero yo sí gritaba amén, este es el mejor año de mi vida, lo mejor de Dios está por venir. Y yo decía amén, y no entendía, era un ignorante, total ignorante, porque lo mejor de Dios no está por venir, lo mejor de Dios ya vino, se llama Cristo. El problema es que cuando a nosotros se nos alimenta más los intereses personales, nos desviamos de hacer lo que realmente importa como iglesia. ¿Qué es lo que realmente nos importa a nosotros como iglesia? El pastor Bob me enseñaba y me decía a mí, si hay algo que estorba para que el propósito de Dios sea establecido en la tierra, bótalo, no importa lo que sea. Que Él reciba placer, dígame, ¿qué importa más? Que Él reciba placer. Nada importa más que eso. Porque algunos de nosotros, en busca de lo que nosotros queremos manipular las escrituras, queremos manipular la palabra. Y déjeme decirles esto, perdone, no lo estoy diciendo ni estoy hablando todo esto para regañarlo, simplemente lo estoy colocando sobre la mesa para que consideremos qué es lo que tenemos que hacer. Considere, tómelo en consideración, qué es lo que tenemos que hacer. Dios no está comprometido con ningún sueño personal
de nadie. Dios no está comprometido con el sueño personal de ninguno aquí. Dios solo está comprometido con una cosa. ¿Cuál es? Su propósito eterno. Ahora, esto es tan glorioso, mis amados. Cuando tú decidas vivir para su propósito eterno, entonces todas las cosas se sujetan a la iglesia. Todas las cosas se sujetan a la iglesia. Porque cuando tú vives para su propósito eterno, tú te conviertes en su imagen, en la expresión de la imagen de su Hijo, a través de tus palabras, de tus acciones, de tus reacciones. Entonces ya no tienes que hablar mucho, chacharaquear mucho. Ahora lo único que tienes que hacer es actuar, y Cristo es expresado a través de tus acciones. Y hay gente que se acerca contigo y tú ni siquiera le vas a tener que predicar. Va a haber gente que lo único que vas a tener que hacer: venga para acá, papito, voy a orar por ti. Porque ellos ya han visto a Dios, a Cristo expresado a través de tu forma de vivir, y el propósito eterno ya les ha predicado a ellos. A veces con buenas intenciones nosotros nos hemos desviado del propósito eterno de Dios. Ay, pastor, pero yo voy a la iglesia, pero yo no voy buscando, yo no voy a hacer nada malo. Yo voy con buenas intenciones. Con buenas intenciones te puedes alejar de la eternidad con Dios. Hermanos, hoy públicamente delante de ustedes en este lugar, yo quiero pedir perdón. Quiero pedir perdón por todas las veces que yo he enfocado más mi predicación en la estabilidad física, emocional y moral de usted, más que en llevarlo al propósito eterno de Dios. Quiero pedirle perdón a Dios cuando nosotros como pastores lo único que hemos hecho es alimentar el ego, el orgullo, el hedonismo en nuestros corazones, y nos hemos desviado de su propósito eterno. No está malo lo otro. El problema es cuando ponemos nosotros una búsqueda de Dios por intereses personales más que para que nosotros vivamos y establezcamos su propósito eterno. Como colaboradores del propósito eterno de Dios, se nos olvida a veces que todo se trata del Señor, todo se trata de Dios. Se nos olvida. Yo pido perdón públicamente por todas las veces que he enfatizado más la comodidad personal que colaborar con el propósito eterno. Yo pido perdón por todas las veces que como pastores hemos predicado que Dios nos va a prosperar, que Dios nos va a levantar, que este será el mejor año de tu vida,